En realidad nosotros la fuerza electromotriz la podemos calcular, pero no podemos llegar a medirla. Decimos de que es muy parecida la fuerza electromotriz a las tensiones. Por lo tanto, podemos asumir que la relación de transformación es muy aproximadamente igual a la relación entre las tensiones, al igual que la relación entre las corrientes. ¿eh? Hay ecuaciones de equilibrio. Hay ecuaciones de equilibrio para ambos arrollamientos. Y lo que podemos hacer es, hay alguien que está con el micrófono abierto, le pido por favor de que lo cierre. La tensión de la ecuación para el primario es la corriente del primario por la resistencia más la reactancia de dispersión por la corriente del primario, más la fuerza electromotriz del primario. Donde a eso P se lo toma como caída de tensión en la bobina primaria. O sea, yo aplico, parto desde la izquierda, tal como lo hice recién, de la tensión aplicada y la fuerza electromotriz primaria va a ser menor que la tensión primaria, tengo entonces una caída de tensión. En el secundario parto desde, o sea, quiero llegar a tener la tensión secundaria, y tengo las caídas de tensión en la resistencia, en la reactancia, más la fuerza electromotriz secundaria, y en este caso considero de que la fuerza electromotriz secundaria es la que me impulsa a la corriente I sub S. Hay una secuencia entonces que es lo que he venido expresando hasta este momento, y que es la siguiente. Tenemos una tensión primaria, ¿sí? Esa tensión primaria, en principio, me impulsa una corriente que es I sub 0, que es la corriente de vacío. Esta corriente de vacío tiene dos componentes, que es la I de vatio, la I de pérdidas, y la corriente de magnetización. La corriente de magnetización es la que sirve para construir, para producir el flujo. Ese flujo me induce me aparece en forma de una fuerza electromotriz primaria. Esa fuerza electromotriz primaria, a través de la relación de transformación, me induce una fuerza electromotriz secundaria que va a impulsar una corriente secundaria y a su vez es la responsable de que aparezca en el primario la corriente que reflejada, o sea, la del secundario va a estar reflejada en el primario. O sea, esta I sub 0 se me incrementa, haciendo de que, como consecuencia de la carga. O sea, la fuerza magnetomotriz ahora es la corriente de magnetización por el número de vueltas primaria, que es igual a IP por el número de vueltas menos ISNS. Dejo un momento donde decíamos de que una tensión primaria impulsaba a la corriente de vacío. Esta corriente de vacío tenía dos componentes, la de pérdida y la de magnetización. La de magnetización nos producía el flujo, ese flujo inducía, creaba la fuerza electromotriz primaria. Esta fuerza electromotriz primaria inducía una secundaria que va a impulsar una corriente de secundario a través de la carga, y esta corriente de secundario se va a ver reflejada mediante una corriente primaria. Ahora bien, nosotros tenemos acá en este esquema del transformador, tenemos esta parte que es la ideal, que nos explica perfectamente qué es lo que está sucediendo, pero nos complica para conseguir un circuito equivalente que lo podamos poner en un esquema general. Para eso lo que vamos a hacer es, en principio, vamos a imaginarnos de que en este
en este transformador, si fuese de relación 1 a 1, o sea, si este transformador fuese de relación 1 a 1, yo puedo perfectamente quitar la parte ideal y conectar los conductores estos entre sí sin que se altere nada en absoluto. ¿Por qué? Porque tengo que tanto el primario como el secundario tienen exactamente los mismos valores de tensión. O sea que yo podría llegar a eliminar esto. Ahora bien, esto sabemos de que si bien es posible, no es lo más frecuente. O sea, tener un transformador de relación 1 a 1 se utiliza sí, pero solamente en determinados casos. Por eso pongo acá que cuando el primario y el secundario tienen el mismo número de espiras, las fuerzas electromotrices primaria y secundaria son iguales. Y la componente de carga también será igual a la corriente del secundario. La componente de carga del primario también será igual a la del secundario. Este hecho hace de que podamos representar el circuito equivalente eliminando el enlace magnético. Consideramos los parámetros de uno cualquiera de los. Si yo ahora les decía, esto es posible, pero no es lo más frecuente. Pero sí, lo que puedo hacer es valerme de estas relaciones de transformación que hemos estado viendo. Y lo que sí podemos hacer entonces es afectar a los parámetros de uno de los lados a través de la relación de transformación, de modo tal de que yo tenga los parámetros de uno referido al otro. Entonces ahí sí me voy a poder prescindir, y ahora sí, para todos los casos, voy a poder prescindir de esta parte ideal que es la relación de transformación. Yo en el ejemplo que he hecho acá, les he referido los parámetros del secundario al primario. O sea, estoy haciendo que al transformador, al parámetro del secundario, lo refiero al primario. Y esto lo pueden visualizar ustedes porque le he puesto el símbolo prima acá, R', X', uso S, por acá se me borró la S, uso S', la impedancia prima de carga, o sea, la impedancia de carga ahora la estoy refiriendo todas al primario. Las del primario no cambian, porque estoy refiriendo el secundario al primario, por lo tanto los valores que habíamos tenido para RP y para XP no cambian en absoluto. Donde acá les estoy aclarando que R'S, X'S, U'S y Z'C son los parámetros del secundario referidos al primario mediante el empleo de la relación de transformación real. ¿Sí? Entonces me va a aparecer la fórmula ahora desarrollada que la fuerza E'(S) es ES por la relación de transformación, que va a ser igual a EP. Esto es fuerza electromotrices, ¿sí? I'(S) es IS por el IS, es la inversa de la relación de transformación, y a esto lo llamo IP. Ahora bien, en el caso de la parte de lo que sería la impedancia del secundario, me aparece afectado de la relación de transformación al cuadrado, tal cual esto se respeta lo que exactamente lo mismo que ya habíamos visto para el caso en vacío. Entonces me quedan las ecuaciones de equilibrio, que es que la tensión primaria es IP por RP más JXP más EP, y la E', la tensión del secundario, es IS por R' más JX' más U sub S'. Bien, hasta acá llegamos entonces con lo que es el transformador en su circuito equivalente para el transformador real. Explicar nuevamente la parte de secuencia en este chat. Secuencia, entonces, tengo un transformador que está conectado, ¿sí? Aplico una tensión, cierro el interruptor, aplico una tensión,
y comienza a circular una corriente que si lo tengo en vacío, esa corriente solamente va a ser I sub 0. Esta corriente I sub 0 entonces tiene dos componentes, una que es la de pérdida para compensar las pérdidas en el hierro y la otra es de magnetización. Cuando uso la corriente de magnetización, la de pérdida se transforma en calor, ¿sí? Que es la I bateada, es la parte de la resistiva. La de magnetización lo que hace es producir un flujo magnético y ese flujo magnético induce crea luego de compensar las caídas, crea la fuerza electromotriz del primario. Ahí ya tengo creado el campo magnético y la fuerza electromotriz del primario. Esta fuerza electromotriz del primario me induce en el secundario, eso que variado a través de la relación de transformación, una fuerza electromotriz del secundario. Esa fuerza electromotriz del secundario es la que me va a impulsar, si tengo conectada una carga, la circulación de una corriente. Ya te contesto, Sorraile. Va a producir la circulación de la corriente. Esa corriente que está circulando por el secundario se ve reflejada del lado del primario, produciéndome un aumento de consumo de la corriente desde la fuente. ¿Sí? Ese es el modo en que podemos esquematizar, que es lo que hemos estado viendo por gráficos, con fórmulas, pero en resumen esquematiza lo que es el rendimiento, lo que es el funcionamiento, no el rendimiento, el funcionamiento del transformador. Bien.